Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y con el portal Sin Filtros de Maybor Petit. Vamos a conversar de inmediato con Vladimiro Mujica en una producción de Invirne Corp. Vladimiro, hay dos cosas que me preocupan hoy. Estoy leyendo que supuestamente Manuel Rosales le va a dar su apoyo a Enrique Capriles. O sea, veo esa posición política totalmente desubicada porque Capriles, o sea, no ha mostrado en la calle tener una movilización y un respaldo que diga, bueno, por aquí va la tendencia de la gente. Y al mismo tiempo persiste hoy en las redes de que la inhabilitación a María Corina Machado sí va, a raíz del recurso que interpuso este señor Ratio. Entonces, si el Tribunal Supremo ratifica esa decisión contra María Corina Machado, haga lo que haga, pues para ellos esa es la justicia. No hay forma de revertirla. Y el hecho de que Manuel Rosales esté asomando ese apoyo a Capriles, o sea, indica que por ahí pudieran ir las cosas. ¿Cómo, qué te ha llegado? ¿Qué información manejas tú que tienes contacto con tantos sectores políticos involucrados en el proceso de primaria? Mira, yo creo que, bueno, primero hola, saludos, José Antonio, de tantas cosas que pasan, se me olvidó saludarte. Mira, y a tus oyentes. Yo creo que este tipo de informaciones hay que procesarlas con mucha prudencia. ¿Por qué? Porque el principal adversario en todo esto, digamos, el que ha actuado realmente como enemigo de su propio pueblo, es el régimen. Hay que distinguir muy claramente cuáles son las cosas que el régimen puede adelantar y estar preparado para eso. Y esas que puede adelantar tienen que ver con usar al recién nombrado Consejo Nacional Electoral, tienen que ver con usar el Tribunal Supremo como herramienta política, porque el control de las instituciones que tiene el régimen permite hacer ese tipo de cosas. Le permitiría mañana que saliera un dictamen del Tienes últimamente una señal un poquito complicada que se congela tu no sé imagen. por qué. No sé por qué. Dice conexión es inestable. No, yo tampoco. ¿No? Si quieres, Bueno, no, ok. Continuemos. Yo de todos modos. puedo conectarme de otra manera. ¿Tienes otra forma de conectarte? Adelante. Entonces me explicabas que era difícil digerir Sí, esto. entonces, sí, lo que te decía es que este tipo de informaciones donde tú apuntabas, pues, que Rosales había señalado que estaría dispuesto a darle su apoyo a Capriles, que Capriles todavía está inhabilitado, y que por otro lado, entonces parecía que se estaba estableciendo una diferencia entre la inhabilitación a María Corina Machado y la inhabilitación a Capriles. Yo lo que te digo es que esas cosas hay que tomarlas con prudencia, porque el adversario fundamental está del otro lado, no está de aquí. Es verdad que aquí han habido diferencias, es verdad que aquí se han insinuado muchas cosas, pero yo pienso que hasta que no esté clara la situación de este lado, uno tiene que ser muy cuidadoso en no hacerse eco e inmediatamente descalificar cualquier conducta dentro del lado opositor, porque entonces esa conducta es de connivencia con el régimen. Hay que ser muy cuidadoso porque precisamente el régimen juega de una manera muy articulada a esa posición. Eso no quiere decir que vamos a pasar por inocentes, porque ya ha ocurrido en muchas otras oportunidades que personajes que estaban presumiblemente ligados al espacio opositor aparecen más bien en un espacio de cohabitación con el régimen. Entonces, lo que te digo es que hay que ser muy prudente para no
pisar todos los peines y todas las cosas y todas las desconfianzas, porque la sociedad venezolana se ha convertido en una sociedad intrínsecamente desconfiada y no creyente, no creen. Y aquí se pasa de la condición de héroe a traidor en un par de días. Sí. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Ahora bien, del otro lado, entonces ahí sí hay que estar muy atento a lo que está haciendo del otro lado. Del otro lado tú tienes el Consejo Nacional Electoral, que lo acaban de nombrar, que perfectamente se lo puede utilizar con el control institucional que tiene el régimen para provocar una situación nueva de crisis, por ejemplo, ordenándole al Consejo Nacional Electoral que se dirija a la comisión de primaria y le diga que está dispuesto a hacer todo lo que tiene que ver con el proceso de primaria, lo cual inmediatamente abriría un debate que ya se supone que estaba cerrado. Eso es posible, puede ser posible Pero mañana. debates de ese tipo a estas alturas, cuando ya se dio el play para la campaña de un mes, Irrele no, irrelevante, porque si viene una organización como el CNE y usa entonces, déjame ser de abogado del diablo, déjame imaginarme que viene una resolución de este tipo. Señores, Comisión Nacional de Primaria, por la presente les notificamos que el CNE, en atención a la ley va a participar y va a prestar sus servicios o su cooperación en el proceso de primaria, porque ese proceso no se puede hacer fuera del espacio del Consejo Nacional Electoral, lo cual no es verdad, pero lo puedo poner y crea una situación legal. Esto supone que en ese proceso, para que sea realmente, para que se atenga a las leyes de la República, es indispensable que no participen candidatos que han sido inhabilitados por el poder público. Eso es posible. ¿Y a quién le importa entonces que falten 2 semanas o 3 semanas o lo que sea? ¿Es posible o no? Claro, por supuesto que es claro, posible. claro. Entonces, bueno, el tema es pues que esas cosas pueden ocurrir y puede ocurrir también, así también nuevamente siendo abogado del diablo, llega mañana una resolución de la Sala Electoral o del Tribunal Supremo de Justicia y dice, señores, Comisión Nacional de Primaria, de la plataforma de los sectorios, queremos, el tribunal tomó la resolución de considerar un acto de desacato y de violación de la Constitución el que se haga una primaria el que se haga cualquier proceso de consulta de voluntad popular sobre candidatos inhabilitados. ¿Eso es posible? Sí, es posible. ¿Importa a alguien le importa que sea el 22 de octubre? No, para nada. Sí, Entonces, hay que estar muy claro pues, en todas las cosas que pueden ocurrir acá y cuáles son los nuevos espacios que se abren, porque lo que es importante es que del lado de la oposición hay la decisión de continuar el proceso de primaria hasta que el proceso concluya, hasta el final, como han dicho. Y eso tiene un impacto muy, muy importante, porque está claro, está demasiado claro que del lado del régimen, el permitir que se dé un proceso de primaria que va a transformar encuestas y manifestaciones de apoyo en votos reales, o para el sector de la oposición que está jugando al consenso prematuro, el tener que lidiar entonces con una circunstancia donde hay votos reales, no es lo mismo que, entonces, si no, yo voy adelante en las encuestas, fulano va adelante, salió más gente a la calle, etc. Todo el mundo entiende que eso no es lo mismo. Entonces, ¿el régimen puede permitir que eso se produzca? Mi opinión, no. Pero hay que seguir hasta el final y si ellos deciden tomar esa decisión, que la tomen y hay procesos electorales que se ganan ganándolos, valga la redundancia, o se ganan perdiéndolos, pero exhibiendo, exponiendo a los violentadores de la voluntad popular a la mirada pública. Así pasaron las cosas en Perú en algún momento y en otra parte también. Entonces, yo creo que son dos cosas distintas. Es decir, el gobierno no va a permitir que participen inhabilitados. Ese no es el punto. El punto es, la comisión de primaria dijo que no es condición estar inhabilitado o no para participar. Lo mismo se aplica a Enrique Capriles y a María Corina Machado. Ambos tienen derecho a participar. Si el gobierno suspende las elecciones por esa razón, ya veremos entonces qué se hace. Pero prematuramente decir, bueno, y si nos las suspenden, no, eso no, ese juego ya no existe. claro. Tú tienes que llegar a la primaria. Si el consenso se hubiese producido hace 2 años con una reunión de todos los factores de oposición, no solamente la plataforma, todos los factores de oposición, y se llega a una decisión de consenso, esa es otra historia. Pero ese capítulo nunca se lo jugó adecuadamente. Ese capítulo ya pasó. Entonces ahora estamos en presencia de
una situación en la cual se espera la manifestación de voluntad popular y ese es el juez último, ese es el juez supremo. Entonces, bueno, por eso es que obviamente la posición de María Corina Machado ha sido, bueno, esto sigue hasta que se concluya este paso. Y vamos hasta el final, ok. Pero el punto no es que se vaya hasta el final. A mí lo que me preocupa es que dentro del sector de oposición haya todavía asomos de inconformidad con el crecimiento o los seguidores que ella muestra. Hay inconformidad. Querámoslo o no, hay inconformidades. Sí. ¿Me entiendes? Y en rigor, eso, como yo te lo he dicho en otras oportunidades, se debería procesar como en su momento se procesó el apoyo a Capriles. Yo en su momento apoyé a Capriles porque Capriles era la mejor opción. Yo en su momento apoyé a Juan Guaidó porque Juan Guaidó era la mejor opción. En este momento quien se está despegando en la voluntad popular es María Corina Machado y yo pienso que nosotros tenemos la obligación como ciudadanos de apoyar a quien represente la mejor opción. ¿Eso significa que uno está afiliado a un partido político? No, no. Significa, como en el caso, por eso te lo digo, en el caso del apoyo a Capriles, Juan Guaidó, nosotros como venezolanos estamos obligados a apoyar a quien tenga la mejor posibilidad de enfrentarse a este régimen que ha destruido el país. Esa es mi posición. Entonces, pretender debilitar a quien se ha ido despejando no me parece consistente con esa posición. A su vez, interpretar todas las actuaciones de la gente de la oposición como si estuvieran destinadas a eso, tampoco me parece prudente. Por eso te digo que hay que transitar con mucha inteligencia y mucha prudencia, porque estamos enfrentados a adversarios del lado del régimen que son increíblemente astutos. No, Y yo usan he querido cualquier... poner en la balanza eso porque yo lo estoy leyendo lo que aparece publicado. Bueno, Si no, lo yo sé, publica el gobierno intencionadamente y usa vías para ello, yo no lo sé. De repente tiene mensajeros en las redes pues, que hacen ese trabajo. Yo no hago ese trabajo. Yo lo que quiero saber no, es yo que supongo que es verdad, yo también lo he quienes están escuchado, yo supongo que es comprometidos verdad, me lo también lo he escuchado. clarifiquen. Porque, o Pero sea, por eso te digo que yo frente a este tipo en este tipo de predicamentos, vamos a ponerlo así, yo juego a la prudencia porque ya el régimen nos ha dado mil veces señales de cuán astutos son usando diferencias y cómo utilizan a gente que está en el interior de la oposición también para crear diferencias. De todo hay en esto. Es decir, ellos se están jugando el poder, lo saben y están dispuestos a hacer absolutamente cualquier cosa, desde violencia abierta, represión, hasta este tipo de jugadas para decir una cosa y hacer otra, etcétera, etcétera. Lo del Consejo Nacional Electoral. O sea, tú me estás hablando de lo que está haciendo gente de la oposición, ahora vamos a hablar. O sea, mucha gente dice, qué horror, ¿cómo se les ocurre nombrar a Amoroso presidente del Consejo Nacional Electoral si él es precisamente el inhabilitador? Ahora está a la cabeza del organismo ajá. que no tiene por qué reconocer inhabilitaciones a priori. ¿Y por qué se hace eso? Tú puedes decir, oye, pero eso es un acto de descaro. No, eso no es un acto, que por supuesto que es un acto de descaro, pero ese no es el problema. El problema es que quienes hacen eso se creen dueños y señores de Venezuela. Eso es todo. Y eso hay que entenderlo. Tú estás lidiando con gente que se creen los propietarios del país. Y entonces el nombrar a Amoroso presidente del Consejo Nacional Electoral, lo que significa es decir, ¿sabes qué? Aquí se hace lo que a mí me dé la gana a los Por eso efectos te de digo que mantenernos en el poder. Chao. de creerse dueño y señor del país y hacer lo que sea para dar esa sensación, o sea, nos tiene expuestos justamente a lo que hemos estado expuestos durante 25 años. Pues. Ah, pero por supuesto, pero no olvides, no, eso es verdad lo que tú estás diciendo, eso es verdad, pero la contraparte de eso son los errores de la oposición, que empiezan desde la oposición y yo voy más allá, yo te he tocado ese punto aquí en varias oportunidades. Y no es solamente los errores de la oposición, es los errores de quienes tenían la responsabilidad de defender la democracia venezolana y que entendieron, o más bien no entendieron, el riesgo enorme que significaba apoyar a Hugo Chávez como si fuera un factor más en la pelea democrática. Resultado, llegó al poder en el mejor esquema del libro sagrado del totalitarismo, Mi lucha, en el mejor esquema de ese libro, llegó al poder y nunca ha habido la posibilidad de sacarlo durante más de 20 años. Ya Pero está. Y llegó al pudiera, poder ¿cómo? Llegó al poder porque fueron muy astutos. Esa es parte de la historia. La otra parte es que los sectores que tenían que defender la democracia no percibieron el riesgo a que se estaba sometiendo a la democracia. Y si acaso lo percibieron, actuaron
en contra de los intereses de la nación. Pero bueno, ya eso es historia pasada, o sea, uno no puede, la gente también cambia, gente que estuvo de ese lado después ha cambiado y hay que abrirles un espacio. Pero a la hora de entender qué pasó, es muy importante entender cuáles fueron las condiciones que ocurrieron. Cuando uno quiere analizar a posteriori por qué se fracturó la Gran Colombia, hay que ser muy claro en decir qué intereses había en Venezuela, qué intereses había en Colombia, qué intereses había en Ecuador, cómo el asesinato del mariscal Sucre fue parte del proceso de disolución de la Gran Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, Entonces, pero cuando hablamos de la decisión de hoy, no tenemos que asumirlo en el campo meramente político, porque también hay sectores empresariales que se están aliando con el gobierno en esta circunstancia en la que estamos por sí, definirnos. sí, y eso hay que señalarlo sin exponerlos al cadalso público. Yo creo que hay que señalar que eso es un error, porque el pretender separar, como muchos de ellos lo han dicho, entre ellos sus más destacados voceros, pretender separar el hecho económico del hecho político, que es lo que han dicho, nos somete a una condición similar a la de otros sitios donde se ha confiscado la libertad de expresión de la gente, como China. China es precisamente el mejor ejemplo en el mundo de cómo se separan el hecho económico del hecho político. En China usted se puede enriquecer, usted puede hacer todo lo que sea, no se le ocurra intervenir en temas políticos porque puede estar arriesgando su libertad o su vida. ¿Está? Eso Pero el punto es que las posiciones políticas las están asumiendo ahorita a favor del régimen, ya no lo de la sé, libertad y la democracia. pero por eso te lo estoy diciendo, José Antonio. Están asumiendo posiciones que no van a favor del país, van a favor de una visión completamente dislocada de ese concepto de la separación entre el hecho político y el hecho económico. Enfrentado a un régimen de estas características, es absolutamente inapropiado. Antes, al contrario, hay que decir, queremos, por supuesto, la recuperación de la economía, pero no pagando el precio de las libertades públicas. Ese precio no lo queremos pagar. Claro. Pero eso hay que decirlo. Entonces toda esta gente que está bueno, pero es que tú sabes que podemos mejorar la economía y seguimos discutiendo con el chavismo. Ya veremos, porque el pagar ese precio en otros sitios se ha traducido en perpetuar a los transgresores de la soberanía popular, eso es todo, pero sin embargo tú lo disfrazas convenientemente diciendo, bueno, mira que ha mejorado. Ahora, a su vez, la mejora de la economía venezolana, ¿a quiénes realmente alcanza? ¿Alcanza el grueso del país? No. No. Eso también hay que discutirlo, ¿entiendes? Eso no puede ser un tema sagrado, donde tú digas, si tú lo quieres hablar es que lo que significa que tú eres un ultroso. No, yo no soy ningún ultroso. Pero yo creo que el tema del balance entre lo que se puede hacer en libertades económicas y lo que es necesario exigir en libertades políticas y ciudadanas no puede quedar como un tema que no se toque. ¿Entiendes? Claro. Ni por ellos ni por nadie. No, igual que el tema militar, y sin embargo es un tabú. Bueno, igual que el tema militar es aún más delicado. Sí. En Venezuela hablar del tema militar se ha convertido en un delito prácticamente. Sí. ¿Ves? Porque eso está clarísimo. El chavismo considera como sus más peligrosos adversarios a quienes internamente se desmarcan, como le acaban de enseñar al Partido Comunista, y a quienes internamente empiezan a hablar del papel constitucional de los militares. Esos son inmediatamente enemigos declarados. Bueno, de todos modos, esos dos temas están en el tapete. A mí me interesaba mucho clarificarlo contigo porque yo sé que tú, pues, mal que bien en la posición en que estás, contactas con regularidad a los políticos, a los partidos políticos para saber hacia dónde se están moviendo las tendencias. Ese mal que bien no te quedó bien. Mal que bien. Ese mal que bien. Bien que mal, pues. Bien que mal. No, ese mal que bien se omite esa frase. Yo sé que tú en la posición que estás tienes contactos con, esa es la frase, nada de que mal que bien. Eso es para... Las tiene. Yo sí no las tengo. Esa de que mal que bien, nada que ver. Bueno, marque bien, pues marque bien. Marque bien, me gusta más que bien el mar también. Bueno, un abrazo, Raimiro. Gracias por tu tiempo Cuídese, el día de hoy. Chao, un abrazo. Hasta luego. Chao.